¿Qué tal, amigos y hermanos que en el día de hoy nos acompañan? Qué bueno es poder estar en este momento frente a este medio para compartir la palabra de Dios. Hoy quiero tocar un tema muy interesante. ¿Qué quieres que haga por ti? Es el título de este mensaje. ¿Qué quieres que haga por ti? Me llamó la atención por su actitud en medio de su condición. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes este tema. La gran misericordia de Jesús es suficiente para aquellos que la imploran con fe. Y nos vamos a basar en el día de hoy en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. De camino a Jerusalén, un hombre ciego es sanado. El título en esta versión. Entonces vinieron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamó mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Así que llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amado Dios, gracias por tu palabra leída. Pedimos, Señor, que esta porción de tu palabra que hoy hemos leído sea de bendición para aquellos que la escuchen. Amado Dios, te pido que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones y abra nuestro entendimiento para poder, Señor, tener un encuentro contigo en esta mañana. Rogamos que tu Espíritu Santo no solamente nos ilumine, sino que nos enseñe y abra nuestro corazón para que podamos recibir la bendición que tú tienes para cada uno de los oyentes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y es interesante contemplar el tema de hoy. La gran misericordia de Jesús es suficiente para aquellos que la imploran con fe. Y en primer lugar, a través de este pasaje, vamos a entrar de una vez en materia y vamos a pensar cuál es tu realidad, cómo es tu vida. Y vamos a mirar cuál es la realidad de este hombre que miramos en este episodio. En el versículo 46, la palabra del Señor dice: entonces vinieron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí en esta porción de la palabra del Señor nos muestra cuál era la realidad de Bartimeo. ¿Sí? Un ciego. Primero que todo, vamos a mirar que Bartimeo tenía una necesidad apremiante. ¿Y cuál era esa necesidad que Bartimeo tenía? Era ciego. Probablemente era ciego de nacimiento o
por alguna razón que desconocemos, perdió la visión. Y una vez que perdió la visión, que este hombre llegó a ser ciego, bien sea porque la perdió o porque nació así, estaba en una condición deprimente. ¿Por qué? Porque en ese entonces ser ciego, oigan bien, era como una consecuencia del pecado. ¿Recuerdan aquel que nació ciego? Los discípulos mismos le preguntaron a Jesús y le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Saben por qué? Porque el concepto que tenían los judíos que ser ciego era maldito, era ser desgraciado porque era consecuencia del pecado. Así que este hombre no solamente era despreciado, sino que además era rechazado por su condición de ser ciego. No tenía ninguna oportunidad. Así que la única oportunidad que él tenía era hacerse al lado del camino para que cualquiera que pasara y movido por la lástima le tirara cualquier moneda en su capa. Tú que aún tienes la vista, ¿te sientes marginado? ¿Te sientes rechazado, deprimido? Tal vez despreciado porque nadie tiene en cuenta tus valores, tu capacidad, tu profesión, porque no encuentras trabajo, porque estás enfermo, porque no puedes bajar de peso, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu condición? ¿Cómo te sentirías si estuvieras en la condición de Bartimeo? ¿Cómo te sentirías si tú estuvieras en la condición de Bartimeo, marginado, rechazado, despreciado, deprimido? Piensa en la condición de este hombre. En segundo lugar, Bartimeo tenía una condición difícil. Por ser rechazado, deprimido y despreciado, no tenía otra oportunidad que mendigar. Dice aquí este pasaje que este hombre estaba mendigando junto al camino. ¿Te sientes marginado? ¿Despreciado? ¿Rechazado? Yo te invito a que te acerques a Jesús implorando misericordia como este hombre. Bartimeo clama en fe a Jesús. Miremos el versículo 47. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué clamó Bartimeo? Y voy a mencionarte algunas razones de por qué Bartimeo clamó al Señor. La primera, Bartimeo se informó de lo que sucedía a su alrededor. El Señor Jesucristo venía camino hacia Jerusalén porque muy pronto se celebraba la Pascua y iba a ser su entrada triunfal. Estaba en el auge de su popularidad. Había hecho muchos milagros, entre esos había sanado a un ciego de nacimiento, a un leproso, le había devuelto la vida a Lázaro. Y toda la gente estaba siguiendo a Jesús. Dice el pasaje que una gran multitud, miles de personas, el bullicio, la algarabía que traían, yo creo que era impresionante. ¿Saben por qué? Porque eran judíos, estaban emocionados porque ellos creían que había llegado el Mesías, el que venía a sacarlos de la esclavitud romana y a echar fuera a todos esos extranjeros. Así que ellos venían con una algarabía tremenda.
Y en medio de esa algarabía, este hombre ciego escucha todo esto y él pregunta, ¿sí? Él pregunta, ¿quién está pasando por aquí? La llegada de Jesús Nazareno había escuchado y estaba interesado por su necesidad. Él sabía que el que venía era el Mesías. Él sabía que el que venía era el Maestro, porque lo dice en los textos siguientes. Tal vez este hombre había leído al profeta Isaías, o tal vez había escuchado lo que la gente decía acerca de los milagros de Jesús. Y tal vez en su condición de ciego, él había intentado con todos los medios que él tenía. Tal vez él había acudido a los médicos de aquel entonces a ver qué podían hacer por él. Y tal vez ya había gastado todos sus recursos, sus fuerzas y su vida tratando de ser sanado, de ser aceptado, pero no había sido posible. Escuchó hablar de Jesús y se interesó por él. Esta es mi oportunidad. Y Jesús es la oportunidad para ti, estimado amigo. Jesús es la oportunidad para ti hoy. Reconoce a Jesús. Eso fue lo que hizo este ciego. Reconoció que Jesús era el Mesías. Como dije, tal vez él había escuchado hablar de Jesús, o tal vez él había leído al profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el capítulo 11, versículo 1 al 5, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría, de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Este hombre tenía conocimiento que el que venía era el retoño, el hijo de David, el Mesías que tanto habían esperado. Y le pidió a Jesús que tuviera misericordia. Esa era su oportunidad. Si es él el que viene pasando, yo quiero que él obre en mí un milagro. Su fe era persistente, querían callarlo. Este hombre estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y algunos de ellos tal vez quisieron apartarlo y callarlo, pero esto a él no lo desanimó. Por el contrario, él persistía porque tenía su fe puesta en Jesús. En el versículo 48 del capítulo 10 de San Marcos, el pasaje en que estamos estudiando, dice la palabra del Señor de la manera siguiente: y muchos le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Su fe
era determinante. Él sabía quién era Jesús. Estaba convencido que Jesús tenía el poder para sanarle. Había puesto su fe y su confianza en él. Es mi oportunidad. Está pasando el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y él puede sanarme. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estimado amigo, ¿clamas tú al Señor? ¿Sabes quién es Él? ¿Confías plenamente en Él? ¿Estás descansando en Él o estás agobiado por tus problemas? ¿Estás atemorizado porque el virus se está acercando? ¿Porque han muerto tal vez algunos de tus familiares o de tus seres queridos o amigos más cercanos? ¿Estás atemorizado? ¿Estás asustado? ¿Te estás escondiendo? Este hombre no tuvo en cuenta su condición. Él estaba listo para clamar a Jesús. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vuelvo y te pregunto, estimado hermano y amigo que me escuchas, ¿clamas tú al Señor? ¿Sabes quién es Él? ¿Confías plenamente en Él? Este hombre sabía quién era Jesús. Sabía que era el Hijo de Dios, sabía que era el Mesías, sabía que era el descendiente de David. Por eso él estaba implorando que tuviera misericordia. ¿Qué hacemos cuando estamos pasando por un momento difícil? ¿Qué hacemos cuando estamos pasando por un momento, tal vez en la condición de este hombre, de ser despreciados, marginados, rechazados por la sociedad? ¿Nos echamos a morir en una cama? Algunos, en vez de clamar al Señor, prefieren quitarse la vida. Pero este hombre, aún en la condición de ser rechazado, de ser acusado tal vez como pecador por la enfermedad que tenía de ser ciego, este hombre no tuvo en cuenta lo que dijeran de él, sino que él clamó al Señor. En tercer lugar, Jesús escucha el clamor de aquel que acude a él. Escucha esto, Jesús escucha el clamor de todo aquel que acude a él en fe. En el verso 49 del capítulo 10 de Marcos dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Así que llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Jesús no ignora el llamado de auxilio del necesitado. Iba mucha gente con él, tal vez el murmullo, el algarabía, porque todos iban hablando, era impresionante, pero aún así Jesús escuchó el llamado de aquellos que claman a Él con fe. Jesús escuchó el llamado, el clamor de este hombre ciego y menesteroso. Jesús no ignora el llamado de auxilio cuando clamamos a Él de corazón. Isaías 55, versículos 6 al 8 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios está listo
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Él tenía esa convicción. Por eso digo que tal vez este hombre Bartimeo conocía lo que dice la Escritura acerca de Jesús. Y él, mi oportunidad, está pasando por aquí, está cercano y me puede escuchar. Estimado amigo, Dios te escucha si tú vienes a Él, si tú clamas a Él con todo el corazón, con toda tu fe, con esa persistencia como este hombre que trataron de callarlo, pero que Él seguía clamando: ten misericordia de mí. Jesús no está ocupado que no pueda prestarte atención. A veces nosotros nos llaman, y tal vez como pastores nos llaman en horas de la noche, y a veces uno dice: ¿quién será esa persona que no me quiere dejar dormir? No se da cuenta tan tarde que me acosté, me acabo de dormir y ya está sonando el celular. ¿No habrá otro que pueda hacerlo? ¿Otro que pueda escuchar? Déjenme descansar. Pero Jesús no es así. Nosotros los seres humanos fallamos en ese aspecto. Como pastores tenemos que confesar que hay momentos donde quisiéramos que nadie tal vez nos molestara. Pero para Jesús, para el Salvador, el Dios de amor, no hay momento inoportuno. Él escucha el clamor de sus hijos y de aquellos que vienen a Él con todo su corazón, con fe, creyendo que Dios puede obrar en su vida, creyendo que Dios puede sanarte. En estos días de Semana Santa, observando el maltrato que el Hijo del Hombre tuvo por nosotros y cómo dio su vida por nuestra sanidad, y estudiando el pasaje de Isaías que dice que Él llevó en su cuerpo, en sus espinas, llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Solo tenemos que acudir a Él con fe. Solo tenemos que acudir a Él creyendo que Él puede obrar en nuestras vidas, creyendo que Él tiene todo el poder, que Él es el Dios de lo imposible. Tal vez para algunos no les guste mucho, porque hoy en día muchas personas creen que hoy ya no hay milagros. Pero Cristo murió por todos los pecadores y sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y este hombre llegó a Jesús con fe, con toda la confianza, porque sabía quién era Jesús. Jesús no está tan ocupado que no pueda prestarte atención. En el Salmo 34, versículo 17 y 18 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y el verso 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El pasaje dice que aún en medio de toda la multitud, Jesús se detiene, ¿sí? No frente a una persona importante, sino ante un despreciado y rechazado ciego. Hoy en día, la religión ha tenido un cambio impresionante. Hay muchos pastores que no pueden ni tienen tiempo para escuchar al necesitado. Solo escuchan a aquellas personas que son importantes. Para ellos sí sacan tiempo, pero para el que está necesitado, para aquel que necesita de Cristo, no tienen tiempo. Es más, hermanos, tal vez muchos no se despojan de su comodidad para salir a hablarle a otros de Cristo. No es fácil hacerlo, pero si tú amas a Cristo, miras lo que Él dice. Él está cercano a
aquellos que le buscan y que le imploran de veras. Él sí está con los brazos abiertos para recibirnos. Jesús se detuvo, no frente al presidente, no frente al alcalde o al gobernador, no frente al mejor futbolista o el mejor cantante. Jesús se detuvo frente a un despreciado limosnero y además ciego, rechazado por toda la humanidad. Todos trataban de callarlo, pero él seguía gritando: ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Y Jesús se detiene y pide que lo traigan. Miremos el versículo nuevamente, el versículo 49 del capítulo 10 de Marcos. Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Así que llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Jesús le hace un llamado a este hombre. Jesús lo llama. Jesús pide que lo traigan. Les dice: no le pidan que se calle, tráiganmelo a mí. Él necesita de mí. Él no necesita que lo rechacen. Él no necesita que lo callen. Él necesita venir a mí. Estimado amigo, ¿necesitas venir a Jesús? Tu corazón tal vez está destrozado como ese hombre ciego y mendigo, rechazado y marginado por la sociedad. Tal vez la realidad tuya es la misma. No pierdas tiempo, no pierdas la oportunidad. En estos momentos Jesús está pasando por aquí. Y tú necesitas clamar a Él que tenga misericordia de ti. Jesús lo llama. Es un acto de gracia, un acto de amor de Dios. No es por lo que tú eres, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Era un despreciado, ciego y limosnero. No tenía nada que ofrecerle a Dios. Pero el Señor lo llama y somos llamados por la gracia de Dios. Aquellos que estamos en Cristo, no estamos en Cristo porque nosotros seamos más o seamos mejores. Estamos en Él solo por la gracia y misericordia de Dios. No hay otra razón. Estamos en Cristo solo por la gracia y la misericordia del Señor. Estamos aquí porque el Señor nos ha llamado, porque nos ha dado la oportunidad y te está dando la oportunidad a ti. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. En cuarto lugar, reacción inmediata al llamado de Jesús. Versículo 50 al 52 dice: entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Versículo 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es interesante contemplar la palabra del Señor. Lo primero que este hombre hizo fue arrojó su capa. Se despojó de lo que tal vez le estorbaba o tal vez como una medida de prevención para no enredarse y poder correr o salir. Era la primera vez tal vez que este ciego saltaba. Dice que saltó para poder correr a
hacia Jesús. Él se despojó de su capa. Vamos a tratar de decir algo aquí, no lo menciona el pasaje bíblico y espero no errar en lo que voy a decir, pero probablemente este hombre no tenía más. Probablemente su capa era su cama y probablemente con ella se arropaba. Probablemente era donde él la extendía al lado del camino para que las personas le arrojaran o depositaran la limosna allí. Cuando una persona está consciente de su necesidad y sabe que hay alguien que puede ayudarle, no espera y se despoja de aquello que le impide venir a esa persona, y esa persona es Jesús. Él se ha detenido para esperar y saber qué es lo que tú necesitas, qué quieres que haga por ti, qué quieres que haga por ti. Y de un salto, este hombre se levanta. De un salto, este hombre se levanta y dice el pasaje, se levantó para responder al llamado de Jesús. No se quedó esperando, ni se quedó dudando, ¿será que sí voy? ¿Será que sí es o que no es? Este hombre no le importó su capa, que era lo único que tenía. Su iniciativa fue levantarse. El llamado de Jesús era la cosa más extraordinaria y más importante que le hubiera pasado en su vida. Jesús te está llamando y no hay nada más importante que valga la pena que el llamado de Jesús. No sea cual sea tu capa, no sé qué es lo que te está impidiendo ir a Jesús. Nada más vale la pena que el llamado de Jesús. Este hombre vino a Jesús, sabía quién era Jesús, sabía, oiga bien, que era su única oportunidad, que era la oportunidad de su vida. Dale hoy una oportunidad a Jesús en tu vida. Despójate de aquello que te está impidiendo levantarte y venir a Él e implora su misericordia, así como este ciego imploró: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez hoy estás pasando por momentos difíciles y dile: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En quinto lugar, miremos la fe de aquel que cree en un Salvador que sí puede hacer lo imposible. Él sabía que no había médicamente, no tenía la oportunidad de volver a ver, pero él sabía que Jesús, el Hijo de Dios, podía devolverle la vista. Él había escuchado, le devolvió la vida a Lázaro, le devolvió la vida, le devolvió la visión, la vista a un hombre que nació ciego. También me la puede devolver a mí. Este hombre creyó. La gran pregunta de Jesús: ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué quiere que haga por ti? Cuando nos acercamos a Dios, debemos ir a Él en fe, creyendo que Él puede ayudarme. Bartimeo se acercó a Jesús con humildad por un favor no merecido. Ten misericordia de mí. Bartimeo se acercó al Señor con fe: y yo quiero que me devuelvas la vista. La fe es el medio necesario para la salvación y también para obtener la gracia de Dios. El acto de gracia de Dios. Primero, este hombre fue salvado. Por la fe recibió la salvación. Tu fe te ha salvado. Y luego, el acto de gracia de Dios, fue sanado. Dice que recobró la vista. Y tercero, el acto de gracia de Dios, este hombre fue restaurado espiritual,
física, emocional y socialmente. Este hombre fue restaurado espiritual, física, emocional y socialmente. Dejó de ser un mendigo, dejó de mendigar para ahora seguir a Jesús y servir a Jesús de corazón. Cuando yo soy salvado, mi vida tiene que dar un giro, debe demostrar por un cambio en mi interior y en mi exterior. Este hombre no solamente fue salvado, no solamente fue sanado, sino que también fue restaurado. Dejó de ser un mendigo, dejó de ser rechazado y se convirtió en un seguidor de Jesús. Dejó su mendicidad, ya no se sentía un rechazado ni un despreciado porque tenía al Hijo de Dios en su corazón, porque Jesús había salvado su espíritu, su alma y había sanado su cuerpo y le había restaurado totalmente. Si tú aceptas a Jesucristo de todo corazón, abres su corazón y entregas tu vida a Él totalmente con fe, Dios no solamente puede salvarte, puede sanarte y también restaurarte espiritual, física, emocional y socialmente, como lo hizo con este hombre despreciado y rechazado, pero que ahora se convirtió en un seguidor, en un discípulo de Jesús, dispuesto, oiga bien, a servir de todo corazón. No le importó más su capa, no le importó con lo que él se abrigaba o tal vez con lo que dormía, no le importaron esas cosas. Para él, lo más importante ahora era seguir a Jesús. Y termino preguntando, ¿sigues tú a Jesús? ¿Ha habido un cambio real en tu vida? ¿Te has convertido en el verdadero discípulo de Jesús? Si no es así, ¿qué quieres que Jesús haga por ti? Te invito a que tú reflexiones. Te invito a que pienses qué quiere que el Señor haga por ti. Yo te invito a que hagas una oración conmigo y dile, Señor, lo que necesito es un cambio en mi vida. Lo que necesito, Señor, es llegar a ser como tú. Lo que necesito, Señor, y te pido, es que tú cambies y transformes mi vida. Tal vez tú digas, yo quiero que transforme mi hogar, yo quiero que cambie a mi esposa, yo quiero que cambie a mi esposo. Todo eso es válido. Yo quiero la sanidad para mi hijo, yo quiero esto, quiero aquello. Todo eso es válido. Pero dile, Señor, en especial, yo quiero cambiar mi vida. He vivido alejado de ti, olvidado de ti, sin tenerte en cuenta. Y hoy abro mi corazón para que tú tengas misericordia de mí y me limpies y me ayudes a ser un hijo tuyo, a ser un seguidor tuyo. Amado Dios, en este momento yo te doy gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este momento en el cual, Padre, tú me has mostrado a través de este hombre ciego que yo también he vivido como un ciego, como un menesteroso, como un indigente, como uno que no ha tenido oportunidad. Y aquí estoy, abriendo mi corazón y diciendo, Señor, perdona todos mis pecados. Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a experimentar un verdadero arrepentimiento en mi vida. Yo quiero dar un cambio, quiero dar media vuelta y entregarme totalmente a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si la palabra de Dios ha tocado hoy tu corazón, yo te invito a comunicarte con nosotros a través de las redes sociales que aparecen al final del programa o llámanos al número telefónico, número celular que aparece al final. Dios te bendiga y que tú hayas sido el receptor de la misericordia de Dios.